Tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Los Consejos de Manolo, que como todos los martes puntualmente nos reúne a la mesa familiar a hablar de estos temas que nos interesan, ¿no? Hoy ya con un tiempo distinto, con 15, 16 grados, llegando el frío, llegando el fresco, lo que habíamos hablado la semana anterior, en la llegada de otras enfermedades, de otras patologías, enfermedades respiratorias, alergias, para sumarse a este otro problema que ya tenemos, ¿no? A estos problemas que tenemos como el coronavirus y el dengue. Es por eso que hoy hemos convocado muy especialmente prácticamente a un amigo de la casa ya habitué, creo que este es el tercer programa que viene, en estos 10 años que llevamos, y con mucha satisfacción de recibirlo nuevamente. Recuerdo que el primer programa que hicimos, hace un par de años, él habló de una enfermedad que era muy poco conocida, rara, que la sentíamos nombrar y la mirábamos de costado. Y después de ese programa empezaron a aparecer los pacientes, ¿no es cierto? Porque se identificaron con los síntomas que el doctor iba contando. Y bueno, se terminaron haciendo un diagnóstico de varias personas en la provincia, una enfermedad muy rara, que hoy vamos a refrescar un poquito, ¿no? Estamos hablando del angioedema hereditario, también llamado edema angioneurótico, y raro, pero al que le toca, ¿no? Y ya no tan raro también podríamos decir. Y en el segundo bloque vamos a hablar un poco de algo que también preocupa a la gente, y lo que vamos a tratar es de alertar, de explicar, digamos, de esas cosas que a veces no se hablan mucho, que son y que están provocando por ahí quizás que algunas personas no se vacunen. Son los efectos indeseables, colaterales, o quiénes pueden vacunarse o no con las vacunas en general y las vacunas contra el coronavirus en especial. Por eso hemos convocado hoy al doctor Marcelo Estraz. El doctor es especialista en alergia e inmunología. Es miembro de la Sociedad Argentina de Alergia, Asma e Inmunología y forma también parte de varios comités americanos, ¿no es cierto?, dedicados al estudio y al procesamiento y al seguimiento de los pacientes con el angioedema hereditario. Así que hechas estas consideraciones, aprovechen para sacarse todas las dudas que tengan sobre alergias, edemas, urticarias, edema angioneurótico, reacciones a las vacunas, temor a vacunarse sí o no. Todo eso podemos tratarlo hoy. En 30 segundos volvemos. Bien, estamos de vuelta y como les decía, con el doctor Marcelo Estraz. Doctor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, doctor. Muchísimas gracias por la invitación otra vez. Al contrario, un placer tenerte acá de nuevo. Muchas gracias. Y con este comentario que yo hacía, ¿no? Que recuerdo que habíamos hecho un programa con angioedema. Después hicimos otro programa donde vinieron pacientes, ¿no es cierto?, que mediante ese programa se conocieron sus síntomas o se reconocieron, se reflejaron en esos síntomas que hablábamos y se pudo hacer el diagnóstico. Exacto. Hoy son pacientes del doctor. Y bueno, a partir de ahí una movida importante en búsqueda de esta enfermedad o de esta situación, sobre todo en los habitantes de la provincia, ¿no? y toda nuestra zona de influencia. Ustedes saben que llegamos a norte de Corrientes, zonas del Paraguay, prácticamente toda la provincia de Misiones. Y hoy es, bueno, refrescar qué avances hay con respecto a esta enfermedad. Lo vamos a aprovechar al doctor para el tema de las alergias, ¿no es cierto? Así que empiecen
Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de los mensajes vía WhatsApp. Ahí tienen el teléfono en pantalla, 3764 14 55 53, y vamos a tratar de evacuar todas las dudas que puedan existir, ¿no es cierto? Y también vamos a dedicarle una parte del programa a las reacciones que pueden surgir con las vacunas, y a efectos colaterales, efectos indeseables, temor, sí, vacunarme no. Así que, doctor, gracias por estar, como le decía, doctor. Y estamos Bueno, aprovechando que usted hacía un poco de memoria, increíble cómo pasa el tiempo. Ese programa, o sea, este es el cuarto programa que vengo a hablar de angioedema hereditario. Sí. En 5 años, ¿no? En 5 años, sí. En 2017 hablamos un bloque sobre angioedema hereditario, y a los 15 días vino una paciente que se identificó con los síntomas. Sí. Llevaba 20 o 30 años de síntomas tratadas como alergia, y gracias a este programa ella se podríamos decir, diagnosticó, porque nada más después vino al consultorio, me comentó sus síntomas, le hicimos los estudios y confirmamos que efectivamente era así. Sí. Un año después, coincidió en el 2018, vino el doctor, si usted se acuerda, el doctor Darío Josviak de Santa Fe. Sí, sí, lo invitamos y vinieron 2 pacientes. Una de ellas, esa que se autodiagnosticó a través de este programa, escuchándonos hablar del angioedema hereditario. Así que le quiero agradecer, porque obviamente su programa tiene un alto impacto en la provincia, una gran llegada. Y si no hubiese sido por su programa, por usted, por su producción, esa paciente hoy seguiría sin diagnóstico. Haciendo otro poco de historia, en ese momento teníamos en Misiones unos 8 pacientes diagnosticados con angioedema hereditario tipo 1. Hoy llevamos 29 pacientes diagnosticados fehacientemente, de los cuales 17 de esos 29 pertenecen a una familia, a una única familia del interior, de la zona de San Pedro y San Vicente principalmente, y es una variante mucho más rara todavía del angioedema hereditario, que el diagnóstico es exclusivamente genético, no por análisis de laboratorio, sino por estudios genéticos. Sí. Es una variante que se llama, digamos, que está asociada a la mutación del factor 12 de la coagulación. Ahora después vamos a ahondar un poquito en eso. Sí. Perfecto. Bien. Bueno, si hay alguna imagen como para empezar. Sí, ¿cómo no? Creo que lo primero que tendremos que empezar es definiendo qué es el angioedema. ¿Qué es el angioedema? Exactamente. El angioedema es, digamos, el hecho de que el contenido de la sangre, o sea, la sangre que circula dentro de los vasos sanguíneos, contiene células y contiene líquido, ¿no es cierto? Plasma y suero. Cuando por alguna razón la permeabilidad de esos vasos sanguíneos está aumentada, ese líquido de los vasos sanguíneos que está dentro de la sangre sale hacia el exterior, hacia los tejidos que nosotros llamamos tejidos intersticiales. Sí. O sea, puede ser la piel, puede ser las mucosas, ¿no es cierto? Entonces, podríamos definir con este gráfico que hay 3 grandes mecanismos por los cuales se puede generar ese angioedema. Sí. El más común, el más conocido por todo el mundo es el angioedema alérgico, que está mediado por una de las sustancias más importantes, que es la histamina. La famosa histamina. La famosa histamina. Por eso las reacciones alérgicas, que se suelen acompañar con urticaria, no siempre, pero que pueden ir acompañados de urticaria. Las urticarias, ahora vamos a ver una foto, parecen picaduras de mosquitos, ¿no es cierto? Se forman ronchas que pican muchísimo. Algunos pacientes hacen la urticaria y el angioedema, otros pacientes hacen solo la urticaria y otros pacientes hacen solo el angioedema, pero el mecanismo es mediado por la histamina. Bien. Después tenemos los pacientes que hacen la misma reacción, pero por antiinflamatorios, que llamamos AINES, antiinflamatorios no esteroides. Por ejemplo, aspirina, dipirona, ibuprofeno, paracetamol, etc. ¿Sí? Se llaman AINES. Y
lo que hace es liberar una sustancia que se llaman leucotrienos. Entonces, los leucotrienos producen exactamente la misma reacción, o sea, el paciente se hincha, se puede brotar, también tener ronchas, entonces por eso hablamos de que pueden ser con o sin urticaria, y son dos mecanismos distintos. Ahora, o sea que, perdón doctor, sí. el tomar un antiinflamatorio, un Naines, sí. Un ibuprofeno, como sí. puede terminar en una reacción alérgica. Exactamente. Que uno lo toma con total simpleza. Yo tengo fiebre, me duele el cuerpo. No lo hace cualquiera. Sí. Hay que tener una característica genética en particular. Es un defecto genético, ¿no es cierto? Bueno, y el tercer mecanismo es por una sustancia que se llama bradiquinina, que también es una sustancia inflamatoria, produce exactamente lo mismo, o sea, el angioedema, el paciente se hincha, pero entre los cuales estamos remarcando acá está el angioedema hereditario, pero también estos pacientes pueden tener angioedemas, por ejemplo, con se llaman IECAS. IECAS son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Para no hablar en difícil, el famoso enalapril, que todo el mundo conoce para la hipertensión, y toda la familia a la cual pertenece el enalapril, sí, se llaman IECAS. Y esos también pueden provocar angioedema, ¿sí? Y después hay otros medicamentos para la presión que más raramente, pero también pueden producir angioedema. Bueno, de los otros no hablamos tanto porque la idea es aclarar simplemente cuáles son los síntomas y aclarar que en estos casos, cuando está mediado por bradiquinina, estos pacientes no tienen urticaria, o sea, no tienen ronchas. O sea, es solamente la hinchazón. Exacto, exacto. Si podemos ver otra diapositiva, por favor. Bueno, entonces, esta es la típica reacción alérgica, ¿sí? La mediada por histamina que decíamos, la primera de todas. Allá vemos las ronchas que se forman, que parecen picaduras de mosquitos, que pueden ser pequeñas, pueden ser grandes, pueden confluir, pueden tener distintos tamaños. La característica es que pica muchísimo, da mucha picazón. Y en este caso vemos las dos manos para comparar, donde vemos la mano inferior hinchada. O sea, eso es un angioedema alérgico, mediado por histamina. Estos cuadros mejoran con los clásicos corticoides, antihistamínicos, sí, y eventualmente, si llega a haber una reacción severa, con adrenalina. Bien. Cosa que en los mediados por bradiquinina no sucede, ¿no es cierto? Esa es la característica. Está bien. Perfecto. Una más, por favor. Bien. Bueno, no quiero que se asusten con esta diapositiva. Vamos a tener la parte química. Claro, un poco no quiero que se asusten. Lo que quiero explicar es que en esa parte, digamos, líquida que hay dentro de la sangre, hay un montón de proteínas que colaboran de manera mancomunada para generar un montón de protección, podríamos decir. Entonces tenemos, por un lado, por ejemplo, el sistema de la coagulación. Sí. ¿Para qué sirve? Cuando nos cortamos, nos lastimamos y empieza a sangrar, se pone en marcha un mecanismo para que la sangre coagule y la herida deje de sangrar. Pero ¿qué pasa si esa coagulación no tiene un freno? Se podría coagular todo el cuerpo. Entonces existe un sistema que se llama fibrinolítico, que le pone un freno a la coagulación para que coagule hasta cierto punto. Perfecto. Después, estas proteínas que están ahí trabajan de manera mancomunada con el sistema de complemento. El sistema de complemento se llama así porque las proteínas del complemento lo que hacen es complementar la acción de los anticuerpos. Los anticuerpos, la inmunoglobulina A, la M, la G, actúa, sobre todo la G, actúa sobre pongámosle, sobre una bacteria. Sí. Perdón. ¿Se escucha ahora? Bueno, entonces, los anticuerpos actúan sobre una bacteria, pongámosle, y las moléculas del sistema de complemento lo que hacen es justamente complementar la acción del anticuerpo para destruir a la bacteria. Bien. Al mismo tiempo, hay un sistema que se llama de contacto, que favorece, digamos, que todo esto se ponga en marcha. Entonces, acá vemos estos 4 sistemas que actúan de manera conjunta. Todo el tiempo hay moléculas que se están activando y todo el tiempo hay
otras moléculas que las están inhibiendo. Bien. Entonces, la forma más común, la forma más frecuente del angioedema hereditario es por una deficiencia de una proteína plasmática que se llama C1 inhibidor. Entonces, puede suceder que esta proteína no esté en cantidades suficientes. Ese sería el angioedema hereditario tipo 1, el más frecuente. Sí. Puede ser que esté en cantidades normales, pero no funcione adecuadamente, entonces igual el paciente va a hincharse. Ese es lo que se llama angioedema hereditario tipo 2. Sí. Y después tenemos una serie de moléculas, por eso esta diapositiva, que se han ido descubriendo en los últimos años, donde hay alteraciones genéticas en genes de, por ejemplo, del fibrinógeno, del plasminógeno, del quininógeno de alto peso molecular, de otra proteína que se llama angiopoietina. Todo eso Sí. constituye lo que se llama angioedema hereditario con C1 inhibidor normal, porque el defecto no está en el C1 inhibidor. Exacto. Entonces, tienen C1 inhibidor normal. Todos ellos, ¿qué tienen en común? La producción de una molécula que les mencionaba antes, que es la bradiquinina. La bradiquinina. ¿Sí? Entonces, la bradiquinina, actuando sobre un receptor que está en los vasos sanguíneos, produce el edema, la hinchazón. Esa es la conclusión. ¿Sí? Perfecto. O sea, que es un mecanismo complejo que está frenado, está amortiguado. Exacto. Ahora, doctor, esto tienen que darse, como decía, su nombre lo está diciendo, angioedema hereditario. Exacto. Quiere decir que uno nace con esto. Exacto. Nace y transmite la Y enfermedad. le transmite. Hay generaciones enteras. Ahora, puede ocurrir que yo nazca con un angioedema, que, o sea, tenga el gen, digamos, y tenga reacciones leves. Sí. Que me pica una hormiga, la famosa hormiguita colorada, me pica algo y se me hincha. Sí. Y puedo tener reacciones leves Sí. y en algún momento hacer un angioedema. Sí. O puedo darme cuenta que tengo un angioedema con una reacción inmensa de golpe. De golpe, exacto. Ahora tenemos una diapositiva que habla de eso justamente. Sí. O sea, la gente es como, sobre todo los pacientes, esperan a que la enfermedad vaya siendo progresiva, Sí. que empiece con reacciones leves, Sí. echándose una mano, un pie, la cara, Sí. y que a lo mejor en algún momento llegue a tener un edema de glotis, se llama cuando se hincha la laringe, y que es peligrosísimo porque el paciente se puede morir de asfixia, o puede tener un angioedema abdominal, ¿no es cierto? Entonces muchos esperan a que, tener síntomas más severos para recién acercarse a hacer el diagnóstico, a consultar con el médico y Sí. a buscar la medicación. Sí. Cuando en realidad el primer síntoma puede ser un edema de glotis y el paciente fallecer de una asfixia, sin ningún antecedente previo. Si tenemos el antecedente que sabemos que en la familia ya hay otros miembros, es más fácil sospecharlo está más alerta. y buscarlo. Exacto. Pero cuando no tenemos el antecedente es difícil sospechar y es difícil diferenciar de los cuadros alérgicos. Entonces, la mayoría de estos pacientes va a una guardia hinchado Sí. o con un edema de glotis y le aplican corticoide, antihistamínico, adrenalina y resulta que el paciente no responde. Esa es una de las características. Está bien. No responde, No responde a los antialérgicos habituales, digamos. Exacto. Si tenemos otra Sí, cómo no. diapositiva, bueno, ahí es un poco el resumen de cómo el angioedema se puede manifestar. Al lado, a mi derecha de la pantalla, cuando se manifiesta en piel, ¿no es cierto? Puede ser en las extremidades, en las manos, en los pies. El paciente, por ejemplo, no se puede calzar Sí. porque se hincha demasiado un pie, no los dos. Ah, es un pie. Un pie. Otra característica es que no deja, se llama fobia, o sea, digo que los pacientes, pocito. claro, los pacientes que tienen problemas cardíacos o renales, se les hinchan los pies, pero que si uno aprieta un ratito, queda la marca del dedo. En Sí. estos casos no. No. Estos casos duelen muchísimo. Ese edema duele. Sí. Duele Sí. muchísimo. Dura de 2 a 5 días, generalmente. Sí. Hay pacientes que hasta les dura una semana. Entonces, puede
producirse en las manos, en los pies, en los genitales o en la cara, ¿no es cierto? Como vemos en la foto de arriba. Se hincha ahí, pues dentro de todo es más o menos leve. Hay pacientes que se deforman completamente. Se deforma la cara totalmente. Se deforma la cara completamente. Y a mi izquierda de la pantalla tenemos los casos cuando el edema se produce en las mucosas. Sí. Entonces, en la parte inferior, esto parece un embarazo, ¿no es cierto? Sí. Parece una mujer embarazada. Parece la panza de una embarazada. La panza de una mujer embarazada. Sí. Sin embargo, es una crisis de angioedema abdominal. Ese es el abdomen de una mujer. No, puede de una ser persona. Un hombre, una mujer, un Parece niño. un embarazo. Parece un embarazo de hinchado. Sí, entonces, sí. el abdomen se distiende, Sí. duele, Sí. parece un abdomen agudo, da vómitos, diarrea, y muchos de estos pacientes terminan operados pensando que es una apendicitis o un problema de vesícula, una pancreatitis, cualquier cosa, y cuando los abren se encuentran con que los intestinos están todos hinchados y no hay pus, no hay ninguna infección por ningún lado. Es todo edema. Y lo que le decía antes, cuando el angioedema afecta la laringe, se puede producir lo que se llama el edema de glotis, que es gravísimo. Se cierra gravísimo, Es gravísimo. y el paciente se puede morir. Se puede morir. ¿Sí? Exacto. Bueno, pasamos a la siguiente. Usted cuando quiere me interrumpe, doctor. Vamos perfecto. Esto es lo Así que usted me preguntaba antes. Exactamente. ¿No es cierto? ¿Puede el paciente debutar con una reacción fatal? Sí. Y a cualquier edad. Por eso es muy importante, cuando nosotros ya diagnosticamos un paciente, estudiar a la familia, a todos los miembros de la familia directos, Sí. incluidos los hijos, por supuesto. Sí. Porque un niño, la principal edad de comienzo de síntomas es en la infancia. La mayoría de los pacientes empiezan en la infancia, empeoran en la adolescencia cuando empiezan los cambios hormonales. Claro, y son tratados como reacciones alérgicas. Exactamente. ¿No es cierto? Exacto. Bueno, estos pacientes tienen un promedio de 15 años más o menos de demora en el diagnóstico. Promedio. Sí. Quiere decir que hay pacientes que al ser niños, y si nosotros diagnosticamos a la mamá o al papá, a ese niño lo podemos diagnosticar. Tenemos casos de un bebé diagnosticado a los 11 meses. 11 meses. 11 meses diagnosticado. ¿Y cómo En ese caso porque era por estudio genético. Por estudio genético. Claro. Pero tenemos casos de personas de 30 años de síntomas. Sí. La última paciente que tenemos diagnosticada es de Oberá y tiene en este momento 76 años. Y lleva 30 años de síntomas. 30 años de síntomas. 30 años de síntomas, 76 años de edad. Y ella sospechó que ella tenía angioedema hereditario porque a uno de sus hijos se lo diagnosticaron en Buenos Aires. ¿Está? Ese muchacho actualmente está viviendo en España y tiene allá su tratamiento y su seguimiento. Entonces el muchacho le advirtió a la madre que, ojo mamá, vos que te hinchás de vez en cuando, en una de esas también tenés angioedema hereditario. Entonces nos vino a consultar ahora con sus 76 años y efectivamente era un angioedema hereditario. Bien, perfecto. Bien, estas son fotos de pacientes misioneros. Ajá. ¿Está? Ahí tenemos el ejemplo del angioedema en la mano. Es difícil darse cuenta si no comparamos la mano sana con la mano hinchada. Pero ¿no? se nota que está Lo mismo hinchado. con el pie, ¿no es cierto? Pero fíjense que está hinchado. Siguiente. Ese es un angioedema en el codo de esta misma paciente en la misma crisis. Acá está el edema en la cara. Las fotos que vamos a ver de estos pacientes no son manifestaciones severas. ¿Por qué? Porque estos pacientes están todos diagnosticados y están tratados. Están tratados. Entonces ellos empiezan con síntomas, se sacan la foto y se medican. Exacto. Entonces nos llega a ser una cara recontra deformada, como uno puede ver a lo mejor si googlea en internet. Sí. Pero ahora, ahí vemos claramente. Algo que no me quedó, digamos, ¿puede hacer 2 o 3 lugares a la vez? Sí. Por ejemplo, hincharse los labios, Sí. las orejas, las manos y el codo. Sí. Es más, por ejemplo, como las medicaciones para el angioedema hereditario, primero, son caras. Sí. Segundo, son a veces difíciles de conseguir con las obras sociales, con el Ministerio de Salud, depende si la persona tiene obra social o no.
muchas veces los pacientes mezquinan, hablando en misionero, digamos, mezquinan la medicación. Entonces, si tienen un síntoma en el brazo, en el pie, en la mano, por ahí no se medican, reservan la medicación para casos más graves. Claro, casos más graves. O porque les altera la cuestión estética de la cara, o un edema de glotis, o un cuadro abdominal, que realmente son cuadros muy, muy severos. El paciente incluso suele terminar internado por deshidratación, porque esa panza que veíamos, que parece embarazo, es líquido que sale de los vasos sanguíneos y produce una distensión abdominal tan grande que el paciente pasa a quedar deshidratado, ¿no es cierto? Entonces hay que internarlo, no solo para descartar que no sea un abdomen agudo, quirúrgico, sino también para rehidratarlo. Está perfecto. ¿No es cierto? Bien. Bien. Otra foto de otra paciente. Esta es una paciente que ahora está embarazada, así que está teniendo crisis en el embarazo. Justamente ¿No está contraindicado que pueda embarazarse? No, eso depende, es una decisión de la pareja. Bien. O sea, es muy importante. Esa pregunta me encanta que me la haya hecho. Nadie le puede decir a alguno de estos pacientes que está contraindicado que se queden embarazados. ¿No es cierto? Hablamos embarazados porque hablo de la pareja, ¿no? La decisión de tener un embarazo es de la pareja. ¿Qué porcentaje hay de que de una persona con angioedema hereditario alguno de los hijos herede la enfermedad? 50% en cada embarazo. Correcto. Entonces, si la mujer se embaraza 3 o 4 o 5 veces, en cada uno de los embarazos hay 50% de probabilidades de que quede, de transmitir la enfermedad de los hijos. Tenemos casos de pacientes con angioedema hereditario que han tenido 3 hijos, ninguno heredó, y casos de pacientes que han tenido 3 hijos y los 3 heredaron. ¿Está? O sea que en proporción terminan siendo un 50%, pero eso depende de cada embarazo. Esto es también la paciente la que se diagnosticó a través de su programa, que hacía frecuentemente angioedemas faciales, también algunos abdominales. Siguiente. Este es un niño, en ese momento tenía 5 años, fíjese que hizo un angioedema de boca, de labios y de lengua. Y eso fue lo que le preocupó a la mamá y me llamó un viernes a las 12 de la noche, porque empezó con angioedema de lengua. O sea, hay una regla que dice que si el angioedema se está produciendo detrás de la arcada dentaria, detrás de los dientes, urgente tiene que ir a una guardia porque ese paciente tiene alto riesgo de hacer un edema de glotis. Edema de glotis. Exacto. ¿Está? Y esa creo que es la última de las fotos que trajimos hoy. Ah, perdón. Bueno, esta es una paciente de angioedema hereditario por factor 12. El que le decía que la variante... Son todas pacientes de acá, ¿no es cierto? Son todas pacientes de acá. Estas personas viven en San Pedro. Bien. Tiene 3 hermanos. Los 3 hermanos tienen angioedema hereditario, aunque no han tenido síntomas, porque esta es una variante que se llama angioedema hereditario por mutación del gen del factor 12. Esta variante tiene la particularidad que se manifiesta principalmente en mujeres. Ajá. Y el principal gatillante son los estrógenos. Entonces, cuando empieza la pubertad, el desarrollo, cuando toman anticonceptivos, cuando se embarazan o en el premenstruo, hacen la crisis. Ahí se la crisis. Exacto. Esta era una paciente que estaba tomando anticonceptivos en aquel momento. Le indicamos que dejara de tomar anticonceptivos con estrógenos, sin embargo, a pesar de todo, siguió teniendo síntomas. O sea, eso no solucionó, digamos, los síntomas. Y esta es la primera paciente de esa familia. Digamos, de esa familia pudimos estudiar a 30 pacientes. De los 30 que estudiamos, no llegamos a estudiar a todos porque algunos no quisieron, algunos viven en zona rural, otros por el tema de la pandemia no se animaban a salir de la casa e ir al laboratorio. Bueno,
La cuestión es que de 30 pacientes de esa familia que pudimos estudiar, 17 dieron positivo por estudios genéticos. Muchísimo. De ellos, curiosamente, solo 5 tienen síntomas. Ajá. 4 son mujeres y Sí. 1 es hombre, que es el papá de esta señora. Pero tienen el angioedema. O sea, todos tienen, Todos tienen. Algunos todos tienen la mutación y pueden transmitirla a su descendencia, aunque los varones generalmente no tengan síntomas, Exacto. pero pueden transmitirla. Por eso es importante estudiarlos para que en caso de que digamos, tengan la mutación, Sí. sepan que pueden transmitir a su descendencia. A su descendencia. Perfecto. ¿Está? Bueno. Y ahí estamos. Bien, bueno, estamos, bueno, creo que está clarito, ¿no es cierto? Y las imágenes son más que, las explicaciones y las imágenes son más que elocuentes. Entonces, a partir de ahora, a prestar atención, ¿no es cierto? Porque una cosa es que, bueno, que a uno le pique un mosquito, vea la picadura y que se hizo una roncha, y otra es que las alergias sean recurrentes, que se empiezan a hinchar los labios, Exacto. que se empieza a hinchar una pierna, que se hinchen las orejas, las manos, una de las manos sobre todo. Revisar si en la familia también hay familias, bueno, casi es una constante, somos todos bueno, uno es el alérgico respiratorio, si somos todos alérgicos, todos tenemos rinitis, es una cosa. Sí. Acá estamos hablando concretamente del angioedema. Así que, Perdón sí, que lo sí, interrumpa, sí, doctor. sí, sí. Usted remarcó muy bien. Cuadros a repetición. Sí. O sea, no es un paciente que una vez se hincha. Sí. Tiene que ser a repetición. correcto. Si hay antecedentes en la familia, con más razón es sospechoso. Si no lo hay, igual puede ser un angioedema hereditario. Tercera característica, los episodios de angioedema duran varios días. Ajá. Y duelen. Los episodios alérgicos, por ejemplo, de angioedema hereditario se resuelven con un corticoide, un antihistamínico en 12 horas, 24 horas. Estos no, estos demoran 2, 5, hasta 7 días. Y la otra característica es que no pican, como los cuadros alérgicos. No hay picazón, no hay prurito, no hay urticaria, no hay ronchas. Está bien. Acaba de ingresar infinidad de preguntas, pero esta vamos a cerrar el bloque con esta porque, Bueno. Quiero saber, yo desconozco, ¿no? Pero me preguntan si en esas reacciones alérgicas pueden aparecer, aparte de la urticaria, ampollas. No. No. Entonces, porque Cuando dice, hay ampollas es otro problema. porque Eso- dice, cada vez que le pica algo, dice, me salen ampollas, me duelen y me pican. No sería la característica No. principal de un Yo angioedema. consultaría a una dermatóloga, un dermatólogo, porque las enfermedades ampollares son otra Otro patología y Otro por tema. más que pique, eso no es alergia. Hay una máxima, No todo lo que pica es alergia. Así ¿Está? como que dice que no todo lo que soplan es asma. Exacto. No todo lo que sibila. Sibila es asma, Exacto. ¿cierto? Exacto. Bien, bueno, estamos con el doctor Marcelo Stras, él es alergista e inmunólogo, se dedica obviamente a todos estos temas, es un apasionado del angioedema, sé porque con solo ver cómo se expresa y cómo habla uno se da cuenta. Y bueno, hay médicos que son así, ¿no es cierto? Que cuando un tema en especial dentro, aparte de su especialidad, los apasiona y los moviliza, tratan de explicar de la mejor manera de ser contundente en la explicación, porque así como una persona puede transitar, como bien lo dijo el doctor, toda su vida sin tener ningún síntoma y tener un angioedema hereditario, puede debutar con un cuadro gravísimo y puede tener internado, en el mejor de los casos, en una terapia intensiva. Así que bueno, vamos a cerrar este primer capítulo. Pueden ir evacuando las dudas que tengan con respecto al angioedema y en el próximo bloque nos vamos a dedicar un poco a algo que nos pidieron hace muchos días y que, bueno, yo le pedí al doctor que nos prepare algo, que es el tema de las reacciones, las famosas reacciones ocurren o no pueden ocurrir con respecto a las vacunas. Así que no se vayan, estos son los consejos de Manolo y con el doctor Marcelo Stras, quien ya respondo porque hay muchísimas preguntas de dónde atiende. Él atiende en el Sanatorio Boratti
y también sé que viaja, después nos va a contar por el interior, por ahí hacer algunas cositas. Viajaba mucho en una época, ahora viajaba ya, mucho. Ahora estoy solo en el sanatorio. Ya en el sanatorio, sí, perfecto. Sí. Bien, así que si nos dan un par de minutos, nos preparamos para el segundo bloque y ya estamos gustosamente con ustedes.